¿Cómo están, familia mercedaria? En el día de hoy, mi grupo y yo tenemos el agrado de presentarles la historia de Martín Lutero. ¿Qué logró y cuáles fueron sus objetivos a lo largo de su vida? esto y mucho más en la siguiente presentación que preparamos para ustedes en el día de hoy. Aprenderemos sobre Martín Lutero, lo que hizo, lo que cambió y su influencia sobre la Iglesia. El propósito del trabajo es entender en qué fallaba la iglesia y en qué cambió a partir de Martín Lutero, además de comprender el motivo de sus demandas. Martín Lutero, nacido como Martin Luther, después cambiado a Martín Luther, como es conocido en alemán. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Martín Lutero clavó sus 95 famosas tesis en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, en un mundo en el que la gente pagaba por el perdón de sus pecados y sus ideas eran muy radicales. El monje Martín Lutero solo quería discutir los problemas que él veía en la iglesia católica, pero lo que pasó en Wittenberg el 31 de octubre de 1517 cambiaría para siempre a Alemania, Europa y el resto del mundo cristiano. Para entender el terremoto que desencadenaron sus 25 tesis, es necesario volver a la época en la que vivió. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, la fe cristiana estaba dominada por la Iglesia Católica Romana. Los dogmas y normas de la Iglesia dirigían las vidas de las personas, que veían a Dios como una figura crítica, que nunca dejaba un error que quedara impune. Martín Lutero nace de una familia minera en 1483. En 1501 comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt. 4 años más tarde completó su maestría y empezó a estudiar Derecho. Entonces, algo cambió la vida de Lutero. En julio de 1505, quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Ante la perspectiva de su propia muerte, temió tener que enfrentarse a Dios sin ningún preparativo, por lo que invocó a Santa Ana, patrona de los mineros, y decidió convertirse en su fiel monje. En octubre de 1517, Lutero planteó un debate sobre la práctica de vender indulgencias. Como nadie participó en la discusión, decidió enviar sus tesis directamente al cardenal Alberto de Vanderburgo, elector y arzobispo de Maganuncia. Al mismo tiempo, se dice que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, que en aquel momento servía como una especie de valla publicitaria. La medida desató un debate que sacudió los fundamentos de la iglesia. Con la ayuda de la recién inventada imprenta, Martín Lutero pudo difundir su mensaje rápidamente. ¿Qué es Reforma Protestante? Se denomina como Reforma Protestante el movimiento religioso iniciado por Martín Lutero, monje alemán, que criticó fuertemente la política religiosa de los papas el 31 de octubre del año 1517, cuando publicó y colgó sus famosas 95 tesis en las puertas de la Catedral Wittenberg en Alemania, hace 500 años. La palabra reforma indica la acción de modificar o rehacer algo. En este caso se refiere a una verdadera revolución religiosa por los cambios que se generaron. Por su parte, protestante es un adjetivo que se emplea cuando una persona está en desacuerdo con algo, y es el término que se acostumbra a utilizar en la Iglesia Católica a fin de hacer mención del luteranismo y sus ramificaciones. Sin embargo, no fue el único que estaba en contra de muchas de las cosas que ocurrían en la iglesia. También habían otros religiosos, políticos y pensadores que compartían su opinión e interpretación de las Sagradas Escrituras. Una de las principales causas que motivaron a Martín Lutero y a sus seguidores a reformar la iglesia fue la venta de indulgencias. Para él, el evangelio debía predicarse libremente y no ser comercializado. Para Lutero, la base del pensamiento era la fe. Lutero quiso debatir acerca de las malas prácticas que ejercía el papado romano sobre la iglesia, en especial por los niveles de corrupción que existían, porque en ese entonces lo común era predicar la palabra de Dios a cambio de dinero. Según lo que predicaba Lutero, la fe es un don gratuito que las personas tienen y es obra de Dios. El haber podido identificar este significado fue una revelación e iluminación que cambiaron el sentido de las Sagradas Escrituras que Lutero tenía anteriormente. La Reforma Protestante y el protestantismo se expandieron y reformaron gran cantidad de iglesias católicas, ganando terreno y convirtiéndose en una de las ramas del cristianismo con más practicantes.
La Reforma Protestante fue iniciada por Martín Lutero como expresión de su desacuerdo con los abusos de poder y excesos que había en la Iglesia Católica, así como las conductas inadecuadas de sus líderes. Nos generó una gran crisis moral y ética. Por tanto, al expandirse las tesis de Lutero, el Papa y los obispos se reunieron para determinar un plan en contra de la Reforma, los que ahora se denominan como contrarreforma. En ese momento se consideró hacer lo siguiente: restitución del tribunal de la Santa Inquisición, diseñado con el fin de perseguir, encarcelar y castigar a aquellos que se consideraban protestantes y no católicos. Índice de libros prohibidos. Era una lista compuesta por títulos de las obras literarias que fueron consideradas como prohibidas por exponer dogmas contrarios a la Iglesia Católica. La Compañía de Jesús. Esta compañía está compuesta por jesuitas que tenían como tarea ir hacia los nuevos territorios, conquistando en los demás continentes y convertir a los nativos en católicos. En este breve video hemos visto cómo antiguamente la iglesia tenía pensamientos tan erróneos que en nuestros tiempos sería algo completamente absurdo y que sería muy rechazado por la sociedad cristiana. Esto es todo por hoy día y hasta la próxima.